Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo en vivo en Facebook Live en el periódico digital Cronio. Sean bienvenidos a una nueva emisión de El Salvador Today. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que en los últimos días está causando bastante opinión pública. Vamos a hablar un poco de la transparencia y corrupción, y hay casos que, a pesar de que para muchos ya habrían concluido, todavía siguen generando algún tipo de inquietud. Me refiero al caso del expresidente Francisco Flores, entre otros, también el caso de Taiwán, el caso de los sobresueldos y también investigaciones que han pedido contra los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y hay varios más que vamos a mencionar. Y para ello, tengo el gusto que hoy me acompañe en esta emisión de El Salvador Today al representante de la Alianza Social para la Gobernabilidad y Justicia, Leonel Herrera, a quien le habla más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que hemos iniciado hace un par de semanas. Leonel, gusto verte por acá, bienvenido. Hola Edwin, buenos días, un saludo para toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas de esta entrevista. Felicitaciones por este esfuerzo periodístico, a usted y a todo el equipo que hacen posible este programa. Encantado de poder conversar sobre estos temas de relevancia del país, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias también. Y recuerde que usted puede participar con nosotros, estimados amigos, puede escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, que es @CronioSB, recuérdelo, @CronioSB, y también a mi cuenta personal, @Gongorismos, ahí estamos a la disposición. Y el siguiente bloque de El Salvador Today es gracias a Megablog. Cuando usted piensa en construir, piense en Megablog. Recuerde que Megablog es Megawell, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos. Puede consultar los precios al 2523-2300 o visitar nuestra página en internet www.megablog.com.sb. A ver, Leonel, hay una tarea que ustedes han hecho en los últimos meses, últimos años, diría yo, 2 últimos años, en la que como Alianza Social para la Gobernabilidad y Justicia han pedido que hayan esclarecimiento de casos. Está el caso, para comenzar, del expresidente Francisco Flores, que a pesar de que él falleciera y hubiese alguna acción en contra legal, todavía hay mucho, que consideran ustedes, tela que cortar. ¿Cómo ven este caso en particular? ¿En realidad creen que todavía no se ha esclarecido? Bueno, desde luego que no. El caso del expresidente Francisco Flores, relacionado con el manejo irregular de los fondos donados por Taiwán, es un caso emblemático, ¿verdad? Porque refleja, por un lado, prácticas fraudulentas, prácticas corruptas, intransparentes, como fue el haberse apropiado de recursos públicos que venían donados para proyectos sociales, en este caso concreto para personas afectadas por los terremotos de 2001, y que fueron desviados hacia otros propósitos. Sabemos que 10 millones fueron a parar a las cuentas del Partido Arena porque sus mismos dirigentes lo han reconocido. Cristian y Jorge Velado dijeron: ese dinero lo utilizamos para financiar la campaña presidencial de 2004. Entonces refleja esa forma corrupta de manejar recursos públicos, y por otro lado también refleja un alto grado de impunidad, ¿verdad? A pesar de que al expresidente Flores se le procesó, ¿verdad? El juicio no terminó porque él lamentablemente falleció, pero no se ha querido avanzar en otras aristas de la investigación. Por ejemplo, nosotros... El hecho que haya fallecido, no es que termina el caso específicamente. Puede ser que en contra de él no haya mayor cosas porque no hay que juzgar, pero otros, como ese elementos, deberían de considerarse. Sí, nosotros, por ejemplo, le hemos insistido por lo menos en 2 peticiones formales, en 2 avisos al fiscal general de la República, investigar a los llamados destinatarios, o sea, quiénes fueron los que abrieron las cuentas y quiénes fueron los receptores finales de estos fondos. Ahí hay una veintena de ex
funcionarios, de ex dirigentes políticos, incluso algunos reconocidos empresarios que participaron en la apertura de cuentas o que finalmente recibieron los fondos. Ahí la investigación de la Fiscalía no ha querido ir. Nosotros también, pues no sabemos, ¿verdad? Es lo que no sabemos. Nos parece que la Fiscalía debe ser un ente imparcial, debe ser consecuente con el mandato constitucional que tiene en la Constitución de la República, en la ley orgánica de la Fiscalía y otras leyes, de investigar todos los delitos. En este caso, la Fiscalía debería de investigar todos los delitos y no unos sí y otros no. Nosotros ahí hemos planteado una crítica a la Fiscalía General de la República. Nosotros valoramos positivamente el trabajo que Fiscalía ha realizado en algunos casos, pero también señalamos omisión, negligencia, falta de acción en muchos otros, que nos hace pensar que entonces hay un interés de avanzar en algunos casos, pero en otros casos no, ¿verdad? Y vemos a una Fiscalía actuando en unos casos con mucha celeridad y otros a paso lento. Pero eso que en algunos casos, a ustedes que hay algún interés directo en algunos casos por los involucrados o protege a otros. ¿Qué es lo que en realidad ustedes ven en este sentido por la actitud que reflejas tú que tiene el fiscal? Sí, en la práctica la Fiscalía omite investigar, incumple sus deberes, y eso, Edwin, es un delito. Fíjese que el anterior fiscal general de la República, el señor Luis Martínez, ahora está siendo procesado por omisión de investigación, por incumplimiento de deberes, y en eso debe tener mucho cuidado el actual fiscal general también, porque él, cuando investiga unos delitos, pero decide no investigar otros, ¿verdad? Como el de los destinatarios de Taiwán, como la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar por el caso FECEPE, o como los magistrados de la Sala de lo Constitucional que también han sido demandados. Es decir, él está incumpliendo con su rol y podría estar cometiendo el delito de incumplimiento de deberes y omisión de investigación, y podría tener el mismo final del anterior fiscal general. ¿Será porque no tendrá mucho equipo, tal vez, a lo mejor? O ven ellos en su análisis fiscal, bueno, mira, hay más pruebas en este, o es más fácil a lo mejor investigar este otro, no sé, lo planteo para no defenderlo, pero me supongo. No, tiene mucho sentido lo que plantea Edwin. Sí. De hecho, sin duda que la Fiscalía necesita recursos, necesita tener mayor capacidad logística, personal. O sea, es sabido que la Fiscalía tiene deficiencias en ese sentido, pero también hay aquí una cuestión de voluntad política, de cuáles casos el fiscal prioriza investigar, y ahí es donde se generan muchas dudas, ¿verdad? ¿Pero cree usted que defienda el fiscal a alguien? ¿Cómo calificaría esta acción? Porque mencionas algo político. ¿Es político el fiscal entonces? La práctica del fiscal hace pensar que hay una agenda política, ¿verdad? De avanzar en algunos casos y de no hacerlo en otros casos, donde cuando uno revisa qué casos son, descubre que pareciera que el fiscal pretende proteger a sectores vinculados a la derecha oligárquica del país. Fíjate, veamos cuáles son los casos que el señor fiscal no investiga. Primero, los destinatarios de los fondos de Taiwán, que donó Taiwán. Ahí aparecen involucrados altos personeros de la derecha oligárquica de este país. Ahí aparecen incluso mencionados reconocidos empresarios, grandes empresarios de este país. Revisemos qué otro caso no investiga, el caso FECEPE, que involucra a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que se sabe que es personera de un reconocido grupo oligárquico de este país. ¿Qué otros casos no quiere investigar? A los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Que son funcionarios que se han caracterizado por emitir una serie de sentencias que favorecen a grupos empresariales del país. Entonces, cuando uno empieza a ver cuáles son los casos en los que la Fiscalía no avanza, y extrañamente en esos casos
los presuntos implicados son personeros de la oligarquía de este país, dice, bueno, hay una agenda entonces desde la Fiscalía de proteger a estas personas. Fíjate, volviendo al caso del expresidente Flores, con el que abrimos la conversación. Otro aviso que nosotros le hemos llevado al señor fiscal es que pidiendo la aplicación de la extinción de dominio sobre el partido Arena para recuperar los 10 millones. Porque los 10 millones de dólares que altos dirigentes de Arena han reconocido, ¿verdad?, que fueron a sus cuentas, que financiaron una campaña, la Fiscalía debe de aplicar la ley de extinción de dominio, así como lo aplica en otros casos. Ahí ¿verdad? Sería solamente con esa misma declaración ya pudo haber exactamente, ya el fiscal hubiera ido al COENA a allanar, a pedir los registros de las cuentas, embargarle cuentas bancarias o propiedades al COENA para recuperar los 10 millones, pero ahí no está aplicando la ley de extinción de dominio. Entonces, cuando tú ves en la evidencia práctica, en el desempeño del fiscal, constatás que sí hay una actuación sesgada. Ahora vamos a ver con los sobresueldos. Si querés, hagamos una pausa porque quiero que hablemos también sobre esto. Tengo entendido que hoy ustedes acudieron a la Fiscalía también. Hoy presentamos otra demanda. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso también y otros aspectos fundamentales. Voy a la pausa, pero quiero recordarle que cuando usted piense en construir, piense en Megablock, porque Megablock es Megawall, la mejor solución personalizada para refuerzos geosintéticos. Puede consultar precios al 25 23 2300 o visitar nuestra página web www.megablock.com.sb. Volvemos. Continuamos con esta emisión de El Salvador Today. Gracias a ustedes por estar pendientes de este espacio y por estar también interactuando con nosotros, dejando sus mensajes. El siguiente segmento es gracias a Socios Salón y Spa. Estamos ubicados en Plaza Alaveiro, San Salvador. Salón Socios y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles para cada persona. Puede hacer sus citas al 2564-8693. Pregunte por descuentos. Recuerde, Socios, Salón y Spa. Leonel, casos sobre sueldos también es otro que ha llamado la atención en los últimos días. Y voy a plantear esto para que más adelante también lo contestes, porque muchos pensarán, solo contra la derecha se está actuando. Es que solo en la derecha hay gente mala, solo gente corrupta. Pero de todo hay en la viña, dice la frase. Quiero que hablemos también un poco sobre eso más adelante, pero en este caso sobre sueldos, ¿ustedes qué es lo que presentaron específicamente hoy ante la Fiscalía? Nosotros presentamos esta mañana ante la Fiscalía una denuncia formal contra una
decena, exactamente, son 10 personas, exfuncionarios de los gobiernos del expresidente Flores y del expresidente Saca, que recibieron estos pagos fuera de la ley de salarios, fuera del control fiscal del Ministerio de Hacienda, fuera del control de las declaraciones patrimoniales en probidad. Ahí hay ex ministros, ex miembros de comisiones especiales, y esto hay que investigarlo. Esta es la segunda demanda que hemos presentado en este tema, porque ya presentamos otra en semanas anteriores, tanto a la Fiscalía General de la República como a la Corte Plena, que es la que le ordena a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia investigar por posible enriquecimiento ilícito. Ya en ese caso anterior, la Corte Plena ya le ordenó a la sección de probidad, o sea que ya hay una investigación en curso, o por lo menos una orden de investigar a un grupo de exfuncionarios del Partido Arena. Este sería entonces el segundo grupo que hemos demandado por recibir sobresueldos o bonificaciones. Y digamos, si la Corte Plena ya ordenó investigar, y si la Fiscalía inicia una investigación también, tendría que suceder lo mismo con este segundo grupo, porque es prácticamente el mismo caso, ¿verdad? Son personas que aparecen, cuyo nombre y firma aparecen en recibos aparentemente auténticos, ¿verdad? La autenticidad tendrá que verificarla la misma Fiscalía General de la República. Entonces eso es lo que hemos presentado ahora. ¿Por qué eso si no otro? Bueno, en primer lugar, nosotros nos vamos por el criterio bueno, primero hay una razón bien práctica, porque es en esos casos donde tenemos un indicio concreto, ¿verdad? Que son los recibos que ha venido filtrando este bloguero Alejandro Mason y que varios medios digitales han retomado, digamos. Interesante cómo los obtuvo, ¿verdad? Sí, entonces, esas son las personas sobre las que tenemos un indicio, sí, ¿verdad? No tenemos sobre otras, o sea, hay una razón bien práctica. Sí. Pero también tiene que ver, Edwin, la prioridad nuestra es que el país debería de avanzar en investigar aquellos casos que están más próximos a caducar. Ese es un criterio importante. De hecho, la misma Corte Suprema de Justicia lo ha establecido en un memorando que aprobó la Corte Plena hace algunos meses. Establece como uno de los criterios para proceder a investigar casos en la sección de probidad es la cercanía de la caducidad. Digamos, en este caso se trata de casos de los gobiernos del expresidente Flores, del expresidente Saca, porque para los casos que haya en el gobierno del expresidente Funes o en el actual gobierno del presidente Sánchez Serén, vamos a tener tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, digamos que si hubiese un caso en particular en este momento, así con las pruebas contundentes que puedan haber en estos otros, pero como es el actual, mejor dejémoslo un poquito y antes de que termine el tiempo del otro, démosle para digamos no es que se deje, sino que dado que no se tiene capacidad desde la Fiscalía para investigar todo, entonces un criterio de prioridad debería ser el nivel de caducidad. No estamos planteando como criterio que los de ahorita se esperen, no. Si se puede investigar, si ahorita Alejandro Mason sacara un recibo sobre un funcionario del expresidente Funes o del actual presidente Sánchez Serén, nosotros vamos a poner la demanda. Nosotros vamos a poner la demanda y vamos a exigir también a la Fiscalía, o sea, que no se entienda que estamos diciendo que los casos actuales o los casos más recientes, que eso se espere. No. Lo que estamos diciendo es que uno de los criterios de prioridad debe ser el grado de la cercanía de la caducidad, porque si no corremos el riesgo de que un caso que ya va a caducar, ¿verdad? se pierda, quede impune, porque priorizamos en otros que a lo mejor pudimos haberlo hecho tiempo después porque ese no iba a caducar. Digamos, en ese plano es que hemos puesto las cosas, no es que estemos planteando que los de ahora todavía no se investiguen. En esta situación, Leonel, de los sobresueldos, porque he escuchado varios comentarios, leyendas o no, pero que esto no es nada nuevo, que es una práctica que se viene haciendo desde hace muchos años atrás, pero que obviamente
en la coyuntura que estamos, haberlo sacado, no digo que sea legal, se ha magnimizado, y sobre todo porque el sobresueldo que le entregó se le entregó a muchas personas no fue declarado legalmente a través de Hacienda, obviamente, porque no es algo que sea un soborno. Tengo entendido, por lo que han explicado algunos juristas, no estoy inventándomelo yo, es que es un complemento al salario, pero que el delito específico es por no haber declarado la renta en ese sentido. ¿Es tanto así? Mira, ahí pudieran haber dos implicaciones. Por un lado, la que estás planteando, efectivamente, si fueron dineros que se recibieron como complemento al salario, como vos planteás, debieron haberse declarado en el Ministerio de Hacienda y pagar el correspondiente impuesto sobre la renta, ¿verdad? Si no se hizo, ahí se pudo haber cometido el delito de evasión tributaria, ¿verdad? Que está establecido en el código, tanto en el Código Tributario como en el Código Penal. Y por otro lado, si eran dineros que se recibieron como pago por ser funcionario público, por desempeñar una función pública, debió haberse establecido en la declaración patrimonial en la sección de probidad. Entonces lo que hay que investigar es eso. Lo que tiene que investigar la sección de probidad ahora y lo que tendría que investigar la Fiscalía es, ¿verdad? Si se declararon los impuestos correspondientes, ¿sí? ¿Verdad? Por un lado, por otro, si se declaró en la sección de probidad. Y yo creo que por otro se plantea el tema de corregir ese tipo de pagos. O sea, si eran salarios, ¿por qué no estaban contemplados en la ley de salarios? O sea, ¿por qué no estaban legalmente establecidos, verdad? En la legislación salarial, sino que se tenía que hacer de esa manera, a todas luces, poco transparente, ¿verdad? Porque ahí incluso se le pudo haber dado sobresueldos, el sobresueldo pudo haber sido un pretexto, un sobresueldo por algo, pero en realidad pudo ser hasta un soborno, no se sabe. Pero eso es lo que hay que investigar, ¿verdad? Entonces, por eso, en calidad de que se dio ese salario. Por eso es lo que hay que investigar. Porque aquí se cita mucho, cuando traemos a cotación este tema, el caso, por ejemplo, de la exministra de Salud. Pero he escuchado explicaciones, por eso lo planteo, de que en el caso de ella no fue una especie de, para que hiciera algo político, sino que fue porque le pagaron un complemento, porque le dijeron, mire, en planilla nada más le vamos a pagar esto, pero como usted, por su capacidad, nos va a cobrar esto, va a salir el fondo de otra parte para cancelarlo. Y ahí no había ninguna acción, entre comillas, digámoslo, política o maliciosa. Entonces, por eso pregunto, la acción no es tan ilegal entonces en ese sentido. Mira, es lo que hay, por eso es que hay que investigar y hay que determinarlo, ¿verdad? Yo te insisto en que si fue un salario o un complemento salarial, debió ser declarado, debió pagar impuestos. Si no se hizo, ahí sí hay una anomalía, ¿verdad? Por eso es que hay que investigar, o sea, no estamos anticipadamente condenando a nadie, sino que nos parece que es necesario investigar y ojalá, Edwin, esto nos llevara a corregir todo eso, a que ya no se haga más, porque lo peor que nos pudiera estar pasando es que esas prácticas se continúen haciendo, ¿verdad? A juzgar por lo que admitió la ex ministra de Salud, se continúa haciendo por lo menos durante el gobierno del expresidente Funes, ¿verdad? Es decir, esas prácticas, y yo creo que aquí hay un emplazamiento y una crítica a los gobiernos de izquierda por no haber parado con esas prácticas en el año 2009, ¿verdad? Sino que continuaron con muchas prácticas, por lo menos con lo de los sobresueldos. A juzgar por lo que dijo la ex ministra de Salud, se continuó. Entonces yo creo que aquí esto debería llevarnos también a transparentar, a reordenar. Este país necesita, por ejemplo, una ley de la función pública, ¿verdad? Donde se establezcan los criterios para los salarios. En este país tenemos en el Estado una enorme disparidad salarial. Unos reciben un salario diferente por situaciones, por el mismo trabajo, solo porque están en instituciones diferentes. Una secretaria en la Corte Suprema de Justicia puede ganarlo de un maestro en una escuela. Eso, por las capacidades. ¿verdad? Eso no puede ser un trabajo parecido solo porque
una secretaria de la Corte gana más que una secretaria de la Procuraduría de Derechos Humanos, ponele. Y la labor es la misma. Y la labor es la misma. Entonces, eso necesitamos reordenar lo de los salarios, los sueldos. Fíjate que en el caso de los funcionarios de Arena, el problema con esta gente era que como muchos eran grandes empresarios que venían del sector privado, que su salario era de muchos miles de dólares y llegaban de ministro X y allí el salario era inferior, decían, no, yo no voy a ganar esto, ¿verdad? Entonces le daban el sobresueldo. Bueno, en todo caso, quizás desde el punto de vista más allá de la consideración ética, si debería ganar más o no, desde el punto de vista legal, esto que se adicionara debía aparecer formalmente en la ley de salario. Entonces yo creo que hay que reformar esto, todo eso. Exactamente, Edwin, esto nos debe llevar a hacer reformas legales, institucionales que permitan una gestión más transparente, más equitativa, más proba de los recursos públicos. Bueno, interesante. Voy a la siguiente pausa. Vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia en el siguiente bloque, que también es otro de los temas muy interesantes. Recuerde, Socio Salón y Spa, ubicado en Plaza Laveiro, San Salvador. Socio Salón y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles. Para citas, marque el 2564-8693 y pregunte por descuentos. Socios Salón y Spa. Don't stop. 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 Continuamos con más de El Salvador Today. El siguiente segmento es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Puede visitarnos desde las 7 de la mañana. Estamos en la calle Pablo Aguilar de la colonia Escalón, número 233. Visítenos y va a darse un buen gustazo. Yo quiero hablar un poco de la Corte Suprema de Justicia, pero antes de que hablemos sobre esto, tengo un interés particular por lo que hemos conversado y también por lo que me han dicho fuera de cámara. Si esto de los sobresueldos se llegara a manejar más allá, o hubiesen indicios de otros funcionarios del actual gobierno o de otros gobiernos anteriores, sobre todo los de izquierda, ¿ustedes presentaran una demanda? Sí, es que hay que investigar a todos. A todo el que haya cometido delito. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Leo? Porque me pregunta una persona que ustedes solamente responden a aspectos de derecha, contra la derecha. ¿Es tanto así? No, lo que pasa es que la coincidencia que se da por las demandas presentadas con este criterio de priorizar en los que van a caducar, ¿verdad? Es que nosotros hemos insistido en la Fiscalía resolver casos como el del expresidente Flores, como el de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar,
pero también hemos presentado demandas actuales, ¿verdad?, contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El día que Alejandro Mason saque un recibo de un sobresueldo, de un pago irregular, de un funcionario actual, Edwin, nosotros vamos a ir a poner el aviso a la Fiscalía, que no tenga duda la persona que nos está haciendo esa observación o esa crítica, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros insistimos en aquellos casos que el fiscal no quiere investigar, ¿verdad? Es decir, un rol de nosotros como ciudadanía es tratar de activar la institucionalidad, ¿verdad? El fiscal está investigando casos, está investigando el expresidente Saca, el expresidente Funes, está bien que los investigue, pero hay otros que no. Entonces nosotros vamos e insistimos en que se investiguen esos casos también, porque nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Claro. A mí me causa cierto cierta sospecha el que, por ejemplo, magistrados de la Sala digan que ellos no son cuestionables, ¿verdad? Que ellos están por encima de la ley, prácticamente lo han dicho, ¿verdad? En diversas ocasiones han tenido expresiones de que a ellos no se les puede demandar, que ellos están protegidos por la Constitución. Y uno dice, bueno, a saber qué parte de la Constitución ha leído, porque sí, claro, lo que la Constitución dice es que todo funcionario público, ¿verdad?, debe de cumplir con la ley, ¿verdad? Todo funcionario público tiene que rendir cuentas, o sea, nadie está por encima de la ley ni fuera del escrutinio de la ciudadanía. Pero ¿tú crees que hay tratos particulares? Porque, por ejemplo, yo he escuchado, esto es una persecución política, por ejemplo, la familia del presidente Flores ha dicho de que eso de la extensión de dominio ya no tendría que aplicarse porque esas propiedades al final fueron heredadas, por poner un ejemplo. Hay otra gente como el exdirector del Seguro Social también que le fue quitada una propiedad y él decía de que también pues eso no tenía nada que ver porque era una herencia adicional. Bueno, ¿tú consideras que hay algún sesgo en ese sentido? ¿O están actuándose correctamente? Mira, yo no sé. Yo no sé porque digamos, no conozco en detalle los procedimientos que se están haciendo. Lo que yo tengo entendido, Edwin, es que la ley de extinción de dominio es una herramienta para confiscar aquellos bienes que hayan sido producto de una actividad delictiva o que hayan sido parte de utilizados en una trama delictiva. Eso es lo que dice la ley de extinción de dominio. Lo que a nosotros nos llama la atención es que en unos casos la Fiscalía aplica la extinción de dominio, pero en otros casos no. Vaya, por ejemplo, aplica la extinción de dominio a las propiedades del expresidente Flores, pero no la aplica al COENA para recuperar los 10 millones, ¿verdad? Que debería hacerlo también. Aplica la extinción de dominio en otros casos, pero no aplica la extinción de dominio, por ejemplo, a las concesiones del expresidente Saca. Nosotros, entre tantas demandas que hemos llevado a la Fiscalía, hemos llevado una demanda planteando que las concesiones del grupo Samix, que fueron parte de toda la trama delictiva del expresidente Saca, sean confiscadas, y ahí no hemos visto una acción del fiscal general de la República. Es que ese es el problema, cuando la ley se aplica en unos casos y en otros no, o en unos casos se aplica de una manera y en otros casos de otra, o en unos se aplica con mucha rapidez y en otros se aplica con mucha lentitud, en algunos se aplica con mucha contundencia y en otros se aplica con paños tibios. O sea, ese es el problema, ¿verdad? En nuestra opinión hay un grave problema de la Fiscalía en el sentido de que hay muchas dudas sobre si su actuación es imparcial, sobre si actúa de manera transparente. Ahí es donde hay una crítica que se refuerza, Edwin, con los hechos, ¿verdad? Con las acciones que nosotros ahora le llevamos al señor fiscal una nueva prueba, que nos dé el señor fiscal una muestra de imparcialidad, que nos dé una muestra de que va a cumplir con su rol de investigar los delitos. Veamos el trabajo desde la sala, de la Constitucional, porque también ustedes han señalado, han ido en varias oportunidades para que el trabajo de los magistrados sea todavía
más allá, porque ustedes consideran que puede haber sesgo también de parte de ellos. En ese sentido, ¿cómo ven ese trabajo de los magistrados? En realidad hay ese sesgo. El magistrado Sidney Blanco advirtió a finales de la semana pasada que vienen nuevos casos que se van a conocer y que él dice que no se ha conocido ni siquiera un ápice de lo más importante que puede haber en este país. Bueno, ten en cuenta, Edwin, el hecho de que los casos de posible enriquecimiento ilícito, ordenar a la sección de probidad investigarlo ya no es facultad de la Sala de lo Constitucional, sino que de la Corte Plena. Y cuando ya los casos van a la Corte Plena, ahí hay una mayor diversidad, hay una mayor pluralidad en cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia, claro, en pleno. La Sala de lo Constitucional más bien se configura como un bloque político. ¿No te parece sospechoso que todas las sentencias son avaladas por los mismos 4 magistrados? Es decir, parece que no hay divergencia, no hay... Hay una línea dominante. ¿Verdad? Hay una misma línea de pensamiento. En los grandes temas, la Sala de lo Constitucional actúa como defensora del status quo. Por ejemplo, la Sala ha revertido un montón de reformas tributarias. ¿Qué está manteniendo ahí vigente la Sala? El esquema tributario regresivo que hay en este país, donde pagamos más la población consumidora, ¿verdad? Y los que tienen altos ingresos contribuyen menos. En la sentencia sobre el Tratado de Libre Comercio y otras sentencias en lo económico, ¿qué está ahí defendiendo la Sala? El modelo económico neoliberal dominante, ¿verdad? En la sentencia sobre la ley de telecomunicaciones, donde validó ciertos privilegios para ciertos concesionarios, bueno, mantiene un modelo mediático concentrado, dominante. Entonces, declaraciones de estas de Sidney Blanco, como que van a combatir la corrupción, yo creo que es como parte de su show, de su guión para tratar siempre de legitimarse frente a ciertos sectores, pero en el fondo sus sentencias son para mantener vigente un status quo y son, en los casos más perversos, para bloquear ciertos esfuerzos del gobierno. Por ejemplo, lo del CITRAMS, ¿verdad? Ese es claramente una evidencia de cómo la Sala de lo Constitucional utiliza su poder, utiliza las facultades que tiene para interferir en un proyecto del Ejecutivo. Que al final, ¿verdad? ¿Habrá ayudado eso al tráfico en realidad? ¿Habrá beneficiado? ¿O solamente fue algo porque se hizo por hacer? Fíjate, la impresión que nosotros tenemos es que fue una acción caprichosa, vengativa, ¿verdad? Porque a ellos se les pidió que se recusaran de conocer el caso. Entonces, como respuesta a eso, retoman una medida cautelar que habían rechazado en 2 ocasiones y la implementan. Es decir, una acción a todas luces arbitraria, que por cierto nosotros los hemos demandado en la Fiscalía. Presentamos la semana pasada un aviso de investigación por posibles actos arbitrarios y prevaricato contra los 4 magistrados de la Sala, precisamente por la decisión de implementar la medida cautelar del CITRAM, y vamos a ver si la Fiscalía investiga. Bueno, interesante veras conocer los puntos de vista de parte de la Alianza Social para la Gobernabilidad y Justicia. Abierta la puerta de este espacio para que en otro momento nos juntemos y hagamos más análisis sobre estos temas que son muy importantes. Así que gracias, Edwin. El agradecido soy yo contigo y con todo el equipo que hace posible este programa. Sigan adelante, les deseo éxitos y un saludo para toda la gente que nos ha estado viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias. Y vamos a cerrar esta emisión de El Salvador Today recordándole que Ground Coffees es una cafetería de café gourmet y bistro que ofrece un extenso menú de paninis, ensaladas, postres bajo concepto de moda y café. Estamos ubicados en la calle Padres Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Hoy es un momento para que usted se pueda dar un gustito, venga a desayunar, a almorzar con sus amigos o familia. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.